y 6 minutos, estamos aquí en vivo, en directo, en los 105.9 en su emisora Radio Urbano, transmitiendo desde la cabina principal en San José, Costa Rica, para Costa Rica y el mundo a través de la internet, porque usted nos puede seguir por medio de nuestra www.efesios423.com. Y tenemos un tiempo, un espacio muy especial. Bueno, tratamos de que siempre estemos en lugares y con temas que puedan ser de bendición para todos ustedes. Hoy me acompaña mi hermano y amigo Fernando Montoya, y él va a estar compartiendo con ustedes un testimonio que espero que pueda ser de edificación y sobre todo de ayuda para que puedan abrir los ojitos, tanto muchachos y muchachas, bueno, no solamente los jóvenes, sino también adultos, que de repente usted se está rindiendo, y quisiera decirle de que no es tiempo para rendirse, nunca lo va a hacer, y con el testimonio de Fernando, anhelamos, el propósito es ese, que usted pueda ver de que sí hay esperanza, pero cómo es que uno puede salir de la maldita droga y todo ese asunto, cómo es que se ingresa, cómo se da sus primeros pasos, cómo uno se embarca con la droga y todo el ambiente, y cómo puede salir. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor, y a continuación presentaremos a nuestro hermano Fernando, y vamos a desarrollar ya esta primera hora. Son las 7 de la noche y 7 minutos, y oramos. Papito lindo, precioso, gracias, Señor, por esta noche, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí con mi hermano, Señor, para que Él pueda darte honra y gloria en todo lo que vayamos a estar compartiendo en este espacio de la emisora aquí en Radio Urbano, y que mucha gente, Señor, a lo largo y ancho del país y fuera de las fronteras, puedan recibir un mensaje no motivador, porque no somos motivadores, un mensaje real, porque Dios es real y su palabra es real, y hay poder en Dios para cambiar las vidas, hay poder en Dios para transformarnos a través de nuestra iniciativa, nuestro propósito de aceptar su palabra y sus sanos consejos. Así que agradecemos, Señor, esta oportunidad, y la vamos a... Fernando, buenas noches, estás aquí en Radio Urbano, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias a usted, pastor, por haberme invitado. Sí, acércate un poquito más, por favor. Y gracias a todos los hermanos acá reunidos que están acompañándonos hoy, y espero que un poquito de ese testimonio, como decía el pastor, pueda servir a ese montón de jóvenes que están hoy metidos en ese mundo tan destructivo que es el de las drogas, y el que poco a poco va destruyendo no solo a esa persona que los consume, sino a todas las personas que están alrededor de él. Sí. ¿Dónde naciste? ¿Dónde eres tú? ¿Tú eres de aquí? Bueno, yo nací... ¿Josefino o qué? Sí, yo soy tico, 100%. Ajá, gallo pinto. Puro gallo pinto, sí. Y bueno, yo nací en San José, en el Hospital San Juan de Dios. Okay. Y he vivido en varios lugares en San José. Entonces, mi madre al principio vivió los primeros años de mi vida en Montúfar. Eso queda carretera. Carretera de Ríos. Ahí vivimos en Montúfar cuando estaba yo pequeño, y después ya en mi adolescencia nos fuimos a vivir a San Juan de Dios de Desamparados, que es un barrio ahí un poco conflictivo. Sí. Saludo a todos los que están por allá escuchando, porque yo sé que del barrio escuchan mucho de esta emisora. Entonces sé que se van a acordar un poquito de quién está hoy aquí hablando un poco. Entonces ¿Tu mami y tu papi viven? ¿Ellos están vivos? Sí, los dos están vivos. Mi papá vive en Alajuela. Okay. Mi mamá vive en Turrialba ahora. Y les voy a comentar un poco, digamos, lo que desde que yo nací, con un matrimonio que de que yo tenía 1 año, mi madre y mi padre se divorciaron. Entonces, donde solo mi madre era la que salió adelante con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos, ahorita en el momento de mi madre, somos 4, 2 hermanas gemelas, yo y mi hermano menor. Y por aparte mi padre tiene otros hijos, otros hermanos míos, que él tuvo después por fuera en su segundo matrimonio. Bueno, yo crecí en un ambiente un poco difícil, ¿verdad? Porque como le comentaba ahora hace poco, que le estaba comentando, pastor, yo desde pequeño, desde que estaba en la escuela, fui un niño que
que me costó mucho adaptarme con los demás compañeros desde que estaba en el kinder, la escuela, el colegio, porque yo era un niño que no tenía un padre con el que pudiera contar, solo mi madre, y mi madre por tantas deudas y sacando adelante, como dicen, la cara por sus hijos. Ella tenía que trabajar 16 horas, trabajaba doble turno en el hospital, entonces ella no nada más nos veía en las noches que llegaba a hacer el oficio ella para acostarse a dormir y irse a trabajar otra vez. Entonces prácticamente que mis hermanas y yo nos criamos solos, con niñeras. A veces habían niñeras, a veces no había niñeras, porque habían unas que llegaban a la casa, o a veces habían tíos o tías, o lo que hubiera en el momento era lo que nos cuidaba, y si no había nada, entonces no, nadie nos cuidaba. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de desde que yo tengo un año hasta más o menos 15 años, 14 años más o menos fue que nosotros fuimos siempre niñeras ahí, mis hermanos y yo. Y todo ese tiempo que pasaron cosas muy fuertes, en el sentido de que abusos, ¿verdad? Niñeras que en la casa abusaban de mí, de mis hermanas, maltrato físico y entonces mi mamá también tuvo que soportarlas. Muchos vecinos le mandaron el patronato a mi mamá para que nos llevaran a nosotros, porque de ahí ella no pasaba en la casa todo el tiempo, pero gracias a Dios, bueno, todas esas cosas fueron pasando y mi mamá siempre valiente, ahí ella valiente trató de sacarnos adelante, pero sin embargo no tuvimos nunca una persona que nos corrigiera, una persona que nos enseñara, menos que nos diera amor, porque mi mamá pasaba trabajando todo el tiempo, entonces no tenía tiempo para dar amor y menos para corregir, sino para dar comida, para llevarnos lo que nosotros necesitábamos, para alimentarnos y que nosotros no la jugáramos como podíamos. La escuela, el colegio, todo eso lo tuvimos que hacer solitos, ¿verdad? Mira, bueno, tú sabes que nosotros trabajamos en consejería y hay muchas personas ya adultas inclusive, jóvenes y adultos, pero que tienen en su corazón un resentimiento en contra de la madre, y a veces no solo en contra de la madre, sino también en contra de los padres, porque los padres, por la mala situación económica, tuvieron que trabajar mucho y como que no les daban. Pero volvamos solamente al caso de las madres, que es algo típico, cuando la madre, no es de que sea madre y padre, porque una madre no puede ser madre y padre, es una madre con doble responsabilidad, pero nunca va a ser el papel de padre porque es imposible. Pero tú tuvieras algún resentimiento en contra de tu mamá porque los dejaba mucho tiempo solos porque ella tenía que trabajar, o cómo has manejado ese tema? No, pastor, es muy importante que me lo haya preguntado, porque en mi juventud yo siempre tuve un resentimiento con mi madre y más con mi padre, porque yo siempre decía, ¿por qué no está mi madre presente en los momentos que yo ocupo, las cosas que yo pasaba en el kinder, la graduación, en la escuela, cuando estaba en la banda, todas esas cosas? Yo iba y estaban todos mis compañeros con los papás, con los tíos, con los primos, y yo andaba solo. Entonces todo eso fue muy traumante para uno como niño y como joven, y para mis hermanas también. Pero tal vez uno por no conocer de Dios y porque nadie se lo explicaba, uno siente ese trauma. En este momento yo le puedo decir que a mi madre yo no le tengo ningún resentimiento, yo la amo sobre todas las cosas, por lo luchador y lo valiente que ella ha sido con nosotros. Y mi padre, que aunque él fue un cobarde, como dicen muchos, y se fue y huyó, yo lo quiero mucho también y lo visito, y cuando veo lo abrazo y lo aprovecho y le trato de hablar un poquito de lo que es el amor de Dios, para que algún día él pueda también cambiar su vida, aunque él siga ahí perdido y con sus errores y sus cosas, igual que mi madre, pero igual yo no le resiento nada a ninguno de los dos. Yo creo que ellos tomaron malas decisiones, hicieron malas decisiones, no sabían que sus hijos eran los que iban a sufrir más. Entonces a esos padres y madres que nos están escuchando ahorita, tienen que pensar muy bien lo que van a hacer. Si van a traer hijos, sepan que si los van a traer, que los traigan para criarlos, para cuidarlos, y no para hacer esto. No son mascotas. Van a ser monstruitos, que es lo que me estaban haciendo a mí. Yo me estaba haciendo un monstruito y por todos esos traumas y todas esas cosas que yo viví desde pequeño, yo y mis hermanas que tal vez me están escuchando hoy, ellas saben que yo desde pequeño siempre les decía y les gritaba que yo quería quitarme la vida,
porque yo siempre vivía obstinado, vivía con un resentimiento hacia Dios también. Yo decía que por qué Dios me hacía esto, que por qué Dios no me quería, que por qué todo esto me pasaba a mí, que por qué yo no tenía un papá más niños, que por qué cuando el Día del Padre uno llega a hacer las actividades en la escuela o el regalo del Día del Padre, yo tenía que hacérselo y de regalárselo a un tío o a un primo o a quien sea, porque yo no tenía un papá. Okay. Entonces todas esas cosas son traumantes para uno, pero lo terrible es que uno va creciendo con ese resentimiento hacia la familia, hacia el padre, hacia la madre, hacia los mismos hermanos, primos, tíos, y uno no encuentra ese apoyo ni esa aceptación en la sociedad por ningún lado. Entonces la única aceptación que yo encontré, que fue el primer grupo donde yo me identifiqué, fue en las pandillas. ¿A qué edad más o menos fue eso? Me aceptaron en una pandilla a los 15 años, eso fue en Desamparados, en San Juan de Dios. Ahí empecé a andar con las pandillas fuertes de ahí. ¿Tenía nombre la pandilla, no? No tenía, bueno, es que le llamaban, estaba la pandilla de las gradas, que era la parte de arriba de San Juan, y la de novedades. Entonces yo andaba con las novedades, que era la parte de abajo, y era una guerra entre ellos, siempre, entre los dos bandos, siempre había una guerra. Entonces como yo era un muchacho que me valía la vida, todo me valía, sí. Entonces para mí, que me quitaran la vida, que me apuñalearan, que lo que fuera, eso a mí no me daba miedo. Entonces cuando eran las broncas, ¿verdad?, de golpes, este personaje era el primero que se tiraba a volar golpes. Entonces eso me hizo muy famoso, que era como quien dice sin miedo, ¿verdad? Entonces eso fue agarrando una fama, que entonces siempre que había un problema, siempre que había un pleito, que íbamos a ir a buscar o ir al barrio de ellos, a la zona de ellos, al que me buscaban era a mí. Entonces yo iba ahí en la pelota, ¿verdad?, de todos, y el que tenía, digamos, como dice uno, los cojones bien puestos para usar un arma, para usar un cuchillo, una pistola, yo era de esos pocos que habían, porque muchos eran habladas y no hacían nada, pero de los que sí hacían eran los que más se daban a respetar, ¿verdad? Me imagino que tenías algún apodo ahí, ¿cómo te conocían? O si está escuchando a alguien, ¿cómo te podrían reconocer? Bueno, depende. Ahí en Desampa muchos me llamaban, me decían Nando, famoso Nando. Cuando viví la etapa de la calle de la amargura, ahí muchos me decían Pipa y otros me decían Fercho también, mucho colombiano por allá. Fercho. ¿Qué pasó con Colombia ahí, el pastor? ¿Qué pasó? Pero así era. Eso fue el apodo que me pusieron en aquel entonces. Entonces, esos eran, como decir, los tres apodos que más me usaban a mí. Y toda esa parte de ahí que yo fui pasando ahí en Desamparados, que fue joven, yo menor de edad, fue donde yo empecé a probar todo tipo de drogas. Digamos, ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la primera droga que empezaste? Ok, yo empecé primero empecé con el cigarro y el alcohol cuando tenía 12 años. Tenía 12 años, estaba en la escuela, entonces andaba fumando, compraba los paquetes de cigarro. En aquellos años todo el mundo compraba cigarros en las pulperías, y entonces compraba yo los cigarros, y empecé con alcohol, pachas de guaro. Después de ahí, a los 14 años más o menos, ya empezamos con lo que es la marihuana. Empecé a probar la marihuana en el colegio. Estuve en un colegio muy famoso que se llama el Liceo de Costa Rica, y ahí entonces ni íbamos al colegio, nos escapábamos, nos íbamos para el lado de Ojo de Agua, todos la pelota de compañeros, y nos íbamos a fumar marihuana a los 14 años. Y ya después, como a los 16 años, ya un poquito más grande, empecé a probar la cocaína, ya que era como decir el boom de aquel entonces. Y como yo andaba en las pandillas, entonces ya la droga era a diestra y siniestra, era por todo lado, hasta que llegué a probar la piedra, y eso fue lo que empezó a destruir mi vida más fuerte, porque fue la droga que más me atrapó. Entonces, cuando estabas en la marihuana, ¿pensabas que ibas a llegar algún día a los cartones, a la piedra, todo eso? No, jamás. Yo cuando probé la marihuana, para mí fue un susto increíble, porque a mí me daba miedo saber que estaba fumando marihuana. Ya después lo fui asimilando, me fue gustando, me fue siendo adicto a la marihuana. Y después la cocaína más que todo lo hacíamos en lo que eran las fiestas en las casas.
ya con tragos y que la disco móvil y todo el mundo andaba con la cocaína, pero cuando yo probé la piedra, yo jamás pensé que iba a llegar a la piedra, más bien cuando yo fumaba marihuana más joven, yo me burlaba de los piedreros, yo me burlaba de ellos y los insultaba y de todo les decía, porque para mí eran lo peor, para mí era la gente más baja que había y yo los humillaba todo el tiempo. Entonces cuando yo los veía buscando en la basura, quitándose la ropa porque sentían que una piedra se les había perdido, entonces se buscaban por todo lado, todas esas cosas para mí era forma de broma, de humillación para ellos, y yo más bien les escondía las cosas, les escondía el tubo, les escondía las cosas que ellos usaban para fumar, pero jamás pensé que yo iba a llegar a estar en esa condición y que también de mí se iban a burlar. Entonces yo pasé por todo eso de vender los zapatos, vender la ropa, de no comer nada en varios días, dormir en cartones, recorrer toda la zona roja, andar todos esos lados. ¿A qué edad te saliste de la casa? O sea, ya que te apartaste, digamos, como que se detuvo el tiempo, ¿verdad? ¿A qué horas hiciste como una pausa con la familia, con todo el mundo y te tiraste sin paracaídas, más o menos? Más o menos cuando yo tenía 17 años, ya estaba muy metido en el mundo del narcotráfico. Entonces, en aquellos años, no sé cómo funcionará ahora, pero aquellos años le llamaban a uno robot. Entonces yo era un robot, que el narco, el cabeza, ¿verdad? De los capos esos, le dan a usted la droga, usted por ser menor de edad, entonces no tiene tantos problemas con la ley, con la policía, entonces lo ponen uno en esquinas o fuera de casas de los barrios y usted vende la droga, llegan los drogadictos a comprar la droga, entonces uno tiene la bomba, como dicen, la galeta, que es toda la droga que ellos le dan ya empacada a uno y uno la va vendiendo, y ellos despistadamente cada ciertos lapsos llegan a recoger el dinero, y a uno les da el dinero y ahí ellos le van pagando a uno o le dejan a uno tanta cantidad y eso es lo que uno vende, eso es lo que le queda a uno de plata, y entonces yo ganaba, me podía ganar en aquel entonces unos 50, 60 mil colones diarios, entonces que en aquellos años era un platal, ¿verdad? Y entonces ellos te llevan motocicleta o le dan carro a uno, le dan pistola, le dan todo lo que usted necesite, y ahí va uno poco a poco. Después hay otros que se llaman cobradores, que son los que andan cobrando a los que no pagan, es decir, a los que venden, pero los que se fuman la bomba, como dicen, los que se fuman la mercancía y no la venden porque se hacen adictos a la droga, entonces el narco tiene que cobrarlos, y para cobrarlos manda a los cobradores, que son otros que no son tan adictos, que llegan en motos con revólver y los matan, y son esos que se ven en las noticias, que ajuste cuentas, todo eso, ese ambiente. Entonces yo estuve primero en ese ambiente, en lo que es cobrador. Con 16, 17 años yo manejaba moto, no tenía licencia y andaba en ese ambiente, y después de ahí pasé a lo que era vendedor y me ascendieron y después de esa parte de ahí fue donde me fui haciendo un adicto más fuerte, porque yo fumaba de vez en cuando. Para los que están escuchando, saben lo que es un polaco, que le llama a uno, agarran un cigarro, le sacan un poco de tabaco y meten la cocaína dentro, y después de ahí lo revuelven y se fuman un cigarro con cocaína. Eso después se convirtió, ya no era cocaína, ya le metíamos piedra, entonces agarramos la piedra, que la pasta de la piedra, la estripábamos, la hacíamos en polvo, la metíamos, entonces era más fuerte la cocaína, y con eso fumábamos y nos sentíamos más fuertes, ¿verdad? Y ahí uno poco a poco, después estaba el famoso bazuco en aquellos años, que era marihuana con cigarro y piedra, entonces uno ya fumaba eso para irse, ya como quien dice, enfiestarse, ¿verdad? Y ahí uno se va haciendo progresivo, hasta que llegué a un momento en que ya ni el bazuco, ni el famoso polaco, ni el chino, ni todas esas combinaciones hacen nada. Entonces ya llega uno a lo que es fumar la piedra sola. Primero, bueno, yo anduve por varios lados, en Purral, Los Cuadros, todos esos lados, en los búnkeres, Sagrada Familia, en la Cuesta, toda esa parte de ahí, y ya me enseñaron a lo que era cocinar piedra, todo eso lleva un proceso.
Entonces ya uno llega como quien dice, a fumar en lata, que esa es otra forma que se fuma, lata con ceniza de cigarro, y ya llega a la parte más fuerte, que es lo que es el tubo. Entonces ya lo que es en el tubo, en ese mundo de esa droga, lo que hace uno es que agarra los palos de las sombrillas, los tubos de la sombrilla, los cortan con cegueta, les mete alambrina a cada lado y ahí monta el crack, la piedra, y fuma, y eso es como decir directo, ¿verdad? Directo a la cabeza. Y después también la cocaína la hierven y la hacen líquida y se le inyectan a las venas para que llegue más fuerte. Y todas esas prácticas yo fui probándolas hasta que cuando ya a mí me hablaban de marihuana o de cocaína, para mí eso era botar la plata, porque era algo que a mí no me iba a hacer ni cosquillas. Entonces yo ya tenía que probar lo fuerte, entonces yo tenía que ir con la piedra. Entonces ya llegué en el momento que yo ya ni me ponía, ni me preocupaba en vender, sino que a ver en qué momento me iba a fumar, y me iba fumando, cuando me daba cuenta me fumaba todo y no había vendido nada. Entonces ya más de una vez me pegaron mi susto de llevarme largo allá por las nubes de Coronado lotes vacíos y para cobrarme, y bueno, aquí estoy, me pude salvar porque tuve suerte. Hay muchos de los que están escuchando ahorita que no han tenido esa suerte, y tal vez ahorita están en silla de ruedas, o tal vez ahorita están con la cara deforme. Tengo varias personas que conocí que les han pegado sus balazos y están con su cara deforme, sin un brazo, sin una pierna. Hay otros que ya no están, otros que están en la cárcel, otros están en el hospital. Hay muchos que están allá en la cárcel que me conocen, hay otros que ya han salido de la cárcel, y yo les he dado testimonio de lo que yo he cambiado en mi vida, y saber que ese mundo nada más tiene esos caminos, ¿verdad? Tres cárcel, cementerio, hospital, nada más. Y no hay un paraíso atrás. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, exactamente. Sí. Entonces ahí yo poco a poco, cuando me di cuenta, ya a los 17 años más o menos, antes de sacar la cédula, fue que yo me fui de mi casa, porque ya me iba a descubrir mi mamá y mis hermanas, que eran las que vivían conmigo. Mi mamá y mis hermanas, que yo andaba en drogas, pensaban que yo estaba ocultando que fumaba marihuana. Ellas no sabían, y yo creo que mi mamá, si está escuchando hoy el programa, todavía no sabía que yo consumí crack. Mis hermanas sí, y mi esposa también, ellas sí saben que yo pasé por ahí. Pero sí, en ese momento ellas no sabían la gravedad de la situación, porque muchas veces los padres ven a sus hijos y piensan que los hijos andan ahí con los amigos, y que se van a ir a quedar en la casa del amigo, que van a ir a pasear, y en realidad usted anda en otras cosas, anda haciendo cosas mucho peores. Entonces eso de que los padres dejan a sus hijos ir donde los amigos a que se queden a dormir, es uno de los peores errores que un padre puede hacer, porque usted no se va a ir a quedar donde ningún amigo, usted va a ir a consumir drogas, usted va a ir a tener relaciones sexuales, usted va a ir pueden terminar hasta metiéndole drogas en las bebidas y violando a ese niño o a esa niña, y lo digo porque yo lo vi en carne propia, donde más de uno de los que andaban conmigo agarraban, le ponían la pastillita, y hasta ahí llegaba la muchacha, una muchacha de 15, 16 años. Entonces todas esas cosas yo las tuve que ver de frente, y uno en ese momento, uno lo que hace es que se hace de la vista gorda y ve para otro lado y sigue caminando, porque uno es parte de ese ambiente. Sí. Exactamente. Entonces ahí fue poco a poco, como la predica que una vez escuché en la iglesia, que era como poco a poco fue llegando a Sodoma y Gomorra. Y así iba yo, poco a poco creí que era un gran gángster, ¿verdad? Como ven ahora las novelas en estos canales, Canal 6 y Canal 7, donde uno ve las novelas donde le enseñan a la juventud a la plata fácil, dinero fácil, a mujeres, tener muchas mujeres. Y a creer que uno es algo o alguien porque está haciendo feo. Sí, yo creía que yo era Super Fernando, porque de ahí en el barrio todo el mundo se le paraba el pelo donde veían que yo andaba en moto, andaba con revólver, que andaba con mi canguro lleno de droga, que era el que vendía droga, y el que no me hacía caso lo reventaba o mandaba a otro que lo reventaba. Yo llegué después, en esos años,
por allá a Montúfar, donde yo pequeño estuve, cuando crecí ahí en ese barrio, y cuando llegué allá todo el mundo se escondía, me tenían pavor porque no sabían el tipo de persona que yo era. Y yo en esos años usaba el pelo largo, lleno de aretes, tatuajes, bueno, no era el que está aquí al frente ahora, era totalmente otra persona. Entonces tenía un aspecto horrible, entonces cualquiera que me veía en la calle salía corriendo. Y así de peligroso como según yo me creía, yo creía que yo era alguien, yo creía que yo era una persona respetada, una persona temida por un montón, sí, odiada por otro montón, vivía engañado. Pedro Navaja te hubiera dicho, pelado, no estás en nada. No estoy en nada, estaba totalmente y de ahí sales aquí de San José y te das para qué, pues tengo entendido. No, primero, en ese proceso que yo me voy de la casa, yo ahí empiezo a ya meterme más fuerte con el narcotráfico, entonces ya no era de vender nada más droga y ¿cómo se llama? Y andar haciendo esas tonteras, porque esas son tonteras, ya uno empieza a meterse ya con la gente fuerte, de meterse a robar, de meterse joyerías y todas esas cosas, que ya cosas como dice, camiones, furgones, todas esas cosas fuertes, en ese grupo fuerte, entonces ya usted empieza a ver los toros desde otro lado, ¿verdad? Ya empieza a ver que la cosa no es jugando, que aquí las grandes ligas. Sí, las grandes ligas aquí, entonces ya empiezo yo a creérmela de que yo era un delincuente profesional, ¿verdad? Ya, de que yo era los grandes. Y ahí poco a poco me fui metiendo, llegué a la calle de la Amargura, en la calle de la Amargura empecé a trabajar ahí de bartender en varios bares ahí que yo creo que ya no existen, uno se llamaba Mosaicos, otro que se llamaba Tabarúa, otro Cachos ahí, en esos bares de ahí yo trabajaba. Y metido en esos bares de bartender, y de salonero, yo vendía drogas. Entonces yo era el que movía todo ahí adentro. Los narcos estaban afuera, todos los narcos fuertes, y yo estaba adentro moviendo todo. Entonces la gente adentro me decía, ocupo tanto, ocupo esto. Yo los de afuera me pasaban y yo todo lo repartía adentro, hasta que poco a poco los dueños se fueron dando cuenta. El dueño de ese Tabarúa una vez me amenazó y me dijo, usted se va de aquí por las buenas o vamos a tener problemas, porque él sabía que yo me respaldaban gente fuerte afuera. Yo me salí de ahí, seguí en las calles solo vendiendo con ellos y vendiendo. Entonces cuando los dueños de los bares no querían como ser accesibles, entonces de nada más un par de locos de los del grupo de nosotros iban con metralletas y empezaban a volar balas a los bares como locos. Y todas esas cosas uno las sabía porque uno vivía en ese ambiente, entonces uno sabía cómo era. Y ahí poco a poco hasta que me fui quemando y ya nadie me daba trabajo, ¿verdad? Porque ya sabían la fichita que era yo. Y poco a poco la OIJ también se va dando cuenta quién es uno. Entonces llegaban lo que se llaman infiltrados, ¿verdad? De ellos, de la OIJ, donde la OIJ llega y consume droga con uno, sí, y compra la droga y se va con uno al búnker a fumar y todo. Y entonces claro, ahí ellos necesitaban saber quién era el pez gordo. Y uno poco a poco tiene que ir cuidándose de todo eso. Entonces yo vi donde cayó uno, cayó el otro, ahí por de patines, ahí en San Pedro, ahí yo alquilaba un apartamento con unos locos de esos, y una vez yo andaba afuera y cuando llegué estaba todo el organismo ahí sacándolos, allanado. Y yo ese día nada más lo único que hice fue como que no conocía, seguí caminando y yo decía, bueno, ya estoy, en cualquier momento me van a agarrar, y me agarraban, más de una vez me agarraron, la policía, a uno lo llevan adentro a la comisaría y le quitan a uno toda la ropa, el pantalón, el calzoncillo, todo, para ver dónde usted esconde la droga, y nunca me encontraban nada. Siempre yo tuve la suerte de que no me agarraron con el producto. En el carro, andaba en un carro rojo, ahí un Toyota me acuerdo, y en ese carro en el dash habíamos hecho un trabajo ahí con un mecánico donde poníamos las armas y toda la droga. Entonces una vez me acuerdo que en la rotonda nos pararon en el carro con perros y todo, porque ese día apenas íbamos a ir a recoger la mercancía, y antes de ir a recoger la mercancía nos pararon con perros y todo, porque ya ellos sabían cuál era el carro, quién era yo. Entonces yo estaba muy mal. Ahí fue donde yo ya me empecé a apartar un poco y dejar de vender, porque yo sabía que ya iba a ir preso. Ya habían caído como 2 del grupo, que éramos como 10, y entonces claro, donde yo veía que no podía hacer plata, donde no podía vender, donde ya estaba quemado y era adicto a la droga, porque yo ya era adicto, pero como ganaba tanto, hacía tanto dinero, no sentía tanto la necesidad. Empecé a fumar más, y ahí fue donde empecé a andar en San José,
en la zona roja, todo eso, que me hice un piedrero. Empecé a dormir en cartones, en el mercado andaba viendo de qué cajas rejuntaba para ir a venderlas, para poder fumar, para poder a ver dónde compraba, pero yo no comía nada, yo era súper flaco. Y ahí fue donde ya llegué a un momento que ya mi cuerpo ya no daba más, ya perdí todo lo perdí, los zapatos, la ropa, teléfono, cadenas, todo. Entonces yo andaba en San José sin nada. Y después de ahí, ya súper mal, ¿cómo se llama? La gente que me conocía de los diferentes barrios, de Zampa, de San Pedro, de Montúfar, gente que me conocía de cuando yo era pequeño, cuando estuve en la escuela, cuando anduve ahí vendiendo drogas también, toda esa gente que conocían a mis hermanas, les contaban a mis hermanas lo terrible que estaba yo, que yo ya estaba en la calle totalmente, hecho un piedrero y que vivía en la calle ahí, que metido en basureros y buscando qué comer. Entonces una hermana mía, Karina, ella fue, yo me acuerdo ese día, fue en el bus, no se pudo bajar del bus, creo que iba para el trabajo, y ella me llamó y me dice, tome, y me tiró los pases por la ventana y me dice, tome, agarre eso y váyase para donde su hermana, porque yo no tenía ni para agarrar un bus de 50, 80 colones, no me acuerdo cuánto valía en ese entonces el bus, para ir donde mi hermana, porque yo andaba caminando por todos lados, lo que veía me lo fumaba. Y ese día agarré el bus, me fui para donde mi hermana, donde Carla, allá a Montúfar, que ella vive ahí. Y llegué donde mi hermana me dio de comer, me comí, bueno, como una olla entera, porque tenía como una semana no comer, me bañé, me acosté a dormir, dormí casi 2 días enteros, porque mi cuerpo estaba ya totalmente agotado. Me levanté, vi a mis sobrinos, pues yo me acuerdo cuando... Habían crecido, había pasado el año. Claro, y mis sobrinos cuando yo los vi eran bebés, yo los chineé, y ahora verlos que ya eran grandes en la escuela y todo, y yo decía, Dios, pero el tiempo ha pasado y yo no valgo nada, no soy nadie. Es decir, todo ese tiempo viví engañado pensando que era un gran delincuente, un gran gángster, y era un nada, era totalmente nada. Nada, había botado mi vida, mi tiempo, y ese día yo me acuerdo que yo solo me tiré al suelo, me posté en el suelo y empecé a llorar y lloraba como un bebé. Y llegué y le pedí perdón a Dios por todo lo que yo había hecho. Me arrepentí de todo lo que había hecho, todo el mal que había hecho, todo el montón de niños y jóvenes que había dañado con las drogas, todos los males que había hecho a las personas que yo había asaltado, todas las personas que yo les había hecho daño. Y yo le pedí al Señor que me diera una oportunidad que le iba a aprovechar, que me ayudara a salir de eso, que me quitara esa adicción a las drogas, porque yo era demasiado adicto a las drogas. La ansiedad que yo tenía. Entonces todo eso fue muy fuerte para mí, y yo no podía dejar las drogas. Me acuerdo que cuando yo estaba ahí donde mi hermana, en el cuarto, ella me daba un cuarto que tenía hacia el fondo en el patio. En ese cuarto a mí me visitaba todas las noches, me empezaban a tocar la ventana. Entonces yo volví a ver y primero vi como un pájaro que estaba tocando la ventana y yo lo espantaba. Otro día me volvieron a tocar la ventana, era un hombre todo de negro, vestido de negro, con saco negro, sombrero negro, y tenía como los ojos rojos, y yo me tapaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ¿Estabas drogado o qué? ¿O no estabas drogado? No estaba drogado, pero no estaba drogado, pero a la hora yo hermana y yo temblaba porque yo quería ir a drogar. Yo quería drogarme, y entonces yo temblaba y yo decía, no voy a ir, voy a aguantarme, porque mi hermana decía, si usted sale de aquí a drogarse, se va. Yo le estoy dando una oportunidad, y se va y pierde todo. Entonces yo decía, no, me voy a aguantar. Entonces yo me acuerdo que otra noche, yo ya mi mente me decía, vaya afuera, busque una piedra, vaya y se la fuma. Entonces yo donde abrí los ojos y volví a ver, el hombre estaba a la par mía en la cama. Y entonces el hombre se me tiró encima, yo me tapé con la cobija y me empezó a agarrar, y fue una lucha hasta que me hizo tirado a la cama. Yo caí al suelo y yo gritaba porque yo no podía creer lo que me estaba pasando. Yo ya me estaba dando cuenta que no era un sueño lo que yo tenía, era algo me estaba visitando, y salí corriendo. Y yo sé que mi hermana ahorita ella se está acordando de esto, porque yo salí corriendo, llegué al cuarto de ella, estaba la puerta cerrada, la pateé, tiré la puerta, arranqué la puerta y me tiré encima, caí encima de mi cuñado y mi hermano, estaban durmiendo,
y ella me decía, ¿qué le pasa? Y yo gritaba, y yo temblaba y temblaba, estaba aterrorizado, y yo le decía, es que hay un hombre en el cuarto. Mi hermano fue a ver, no había nada, y todo eso es producto de la maldita droga y toda la adicción que yo tenía. Quisiera, si me permite, hacer un alto ahí. Ajá. Vamos a ver. Hay mucha gente que cuando no entienden este asunto de lo espiritual y creen que digamos que eso podría ser nada más un efecto del químico de la droga, y que entonces uno empieza a alucinar, ¿verdad? A ver lo que llaman los enanitos verdes, ¿cómo se llama? Los enanos, sí. Entonces creen de que eso es un desequilibrio, ¿verdad? Producto de un desequilibrio de químicos en el cerebro, productos de la droga. Pero lo que no acepta mucha gente es de que hay un mover espiritual diabólico de las tinieblas, que no es por las drogas, porque la droga no engendra demonios ni nada por el estilo. Lo que pasa es de que por la droga abres puertas que entras a la dimensión espiritual, y ahí puedes ser candidato a ver y pasar un montón de cosas, pero a nivel espiritual, no es por las drogas. Allí en Pavas, nosotros tenemos, para los que no saben, tenemos la iglesia ahí en Pavas, y a un costado norte de la plaza de fútbol, en el antiguo Cine Pavas, ahí está Efesios 4:23, y había un muchacho que siempre llegaba y me decía, pastor, es que me están hablando y me están diciendo que me tire, que me mate en un carro y que no sé qué. Y entonces algunos que sabían decían, es que ese está loco. No, o sea, uno le entendía. La gente es ser un loco, o que habla solo, o que ya la neurona se le pasó se quemó, ¿verdad? Que está quemado. ¿Y qué va? Y entonces, por más que uno, ¿verdad?, le decía, mira, tienes que pararte firme, no le creas. Estos son demonios que te quieren llevar y que te quieren matar, que te quieren, no te pueden tocar, te están diciendo para que tú te mates. Pero no le creas, porque si tú lo haces, si te suicidas, vas a entrar en un lugar donde está llenos de estos, que tú ahorita tú estás consciente de que les tienes miedo, que son muy feos y terribles y no sé qué. Ok, pero si tú te matas, vas a llegar donde ellos están, pero por miles, por millones, lo que sea. Sí. Para no cansarles con el cuento, ahí los que están en Pavas saben de quién estoy hablando. Este muchacho, puede ser, no sé, que como estaba todo deformado por la maldita droga, pero puede ser entre 25 a 30 años. Un día ahí venía un bus y doblando ahí por la esquina, ahí donde está una marisquería ahí en Pavas, en la plaza de fútbol, y el muchachito se le tiró a la ¿cómo se llama? Al bus. Al bus. Y había otro también que le gustaba manejar bicicleta y era todo deportista. De repente empezó marihuana, de la marihuana pasó otra cosa, de la otra cosa a la otra cosa, y de repente un día apareció con tatuajes hasta en la cara, se había hecho un tatuaje aquí en el ojo, un tatuaje medio raro, como Mike Tyson, una cosa de esas, y también un día se suicidó también de esas cosas. Entonces, ahora que tú me hablas de ese tipo, ¿verdad?, de ese personaje que te agarró, créanme lo que están escuchando, este testimonio de Fernando, eso es real, eso no es cuento, los demonios existen. Bueno, yo no he consumido, a mí me han agarrado del cuello una vez y yo sé lo que estoy hablando, eso es real. Vea, si Dios es real, los demonios son reales, porque Dios habla de los demonios. Quien habla de los demonios es Jesús. Y si los demonios no existen y no toman posesión en personas, si no hay endemoniados, si eso no es real, entonces hay que botar la Biblia. Porque Jesús es quien habla de los demonios y Él es quien nos da la salida también, por si acaso, ¿verdad? Usted que nos escucha, cuando tenga un problema así directo, bueno, en el caso de Fernando, como él todavía no conocía, salió corriendo. Sí. ¿Verdad? Pero en el caso cuando tú ya conoces, párate firme, y para que tú compruebes el poder que hay en el nombre de Jesús. Pero para eso tienes que estar caminando bien en santidad, porque si no estás caminando en santidad y crees de que es en pecado y que tú tienes una experiencia con demonios, un espíritu inmundo que se te aparece o lo que sea,
y tú le vas a decir en pecado, en el nombre de Jesús, fuera, te va a decir lo que le dijeron a unos hermanos, que está en la palabra. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿quién eres tú? Y le metieron una sopapeada a los 7, ¿verdad? Entonces no es jugando, es tan real como que usted me está escuchando y nosotros estamos hablando. Perdón, gracias, sí. Sí, así es, Paz. Esa experiencia, bueno, fue traumática para mí, porque yo había escuchado demonios y todo eso, pero jamás lo había creído al 100%. Y esa vez me di cuenta, tenido tu experiencia personal. No había tenido mi experiencia, y esa vez me di cuenta que era real y que lo que yo estaba mal. Yo hice esa oración de arrepentimiento sin que nadie me la explicara, sin que nadie me hubiera dicho, vea, tiene que ser la oración de arrepentimiento para que Dios lo escuche, porque yo ahora sí sé que la primera oración que el Señor escucha del pecador es el arrepentimiento. Si uno como pecador no se arrepiente, Dios nunca lo va a escuchar. Pero yo en ese entonces no lo sabía, lo hice tal vez porque en mi naturaleza estaba, y lo hice, y el Señor sé que me escuchó y me dio ese valor y esas fuerzas para no volver a consumir drogas. No volví a consumir desde esa fecha, desde ese tiempo, no volví a consumir ni piedra, ni cocaína, hasta que... ¿Cuánto tiempo estuviste limpio? Yo estuve limpio como 2 años más o menos. 2 años. De 20 a los 22 años. ¿Pero qué pasó? Esos 2 años, ¿cómo te mantuviste? ¿Empezaste a congregarte o qué? No me empecé a congregar. Bueno, mi familia siempre ha sido muy católica, entonces yo era muy católico y me daba mucha pereza ir a la iglesia porque me dormía, entonces casi no asistía a la iglesia. Pero me topé a un ex compañero de la escuela hace muchos años y me regaló estos libritos azules que son de los Gedeones. Gedeón, y entonces me dice, te lo voy a regalar, y empecé a leerlo y lo leí. ¿Gedeones o un Nuevo Testamento? No, Gedeón es el azul, sí, que habla, que salen los 4 evangelios. Sí. Y entonces me los leí y yo todos los días lo leía. Venía en el bus yo empecé a trabajar, yo trabajaba de pilero en un restaurante allá en Escazú, en Plaza San Rafael, y yo viajaba. Pilero, perdón? Pilero es steward, el que lava platos. Ajá. El que lava platos en un restaurante. Bueno, suena mejor en inglés, ¿ah? Steward, sí. Lava platos, pero suena más fino. Okay. Sí, ok. Y entonces ahí empecé, y cuando yo viajaba, claro, mi hermana vive en Entre Ríos, entonces tenía que pasar por el bus, pasa por la calle La Amargura. Entonces yo siempre que pasaba por ahí, yo sentía que algo venía a la par mía, y algo que venía molestándome, y yo venía leyendo los evangelios, y algo me venía molestando. Yo volví a ver y yo vi algo que se quitaba del bus, de la ventana, y siempre me venía acompañando esa sensación hasta la calle La Amargura. Cuando yo pasaba la calle La Amargura, eso se desaparecía. Y así desde San José siempre me venía siguiendo hasta pasar, ya el bus pasaba a la calle de La Amargura y eso desaparecía, hasta que una vez me bajé en la calle de La Amargura para ir a enseñarle a todos los que estaban ahí que yo ya no consumía drogas, pero en realidad yo no estaba firme, sino que tuve ese resbalón, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, cuando yo hago, ya después de que pasa todo eso, y yo hago la oración de arrepentimiento, y le digo al Señor que me ayude a salir de eso, que me dé esas fuerzas, yo no vuelvo a consumir drogas, empiezo a trabajar duro, empiezo a esforzarme, empiezo a comprar mi ropita, mi teléfono, mi reloj, mis zapatitos, y ahí, bueno, se da la casualidad, el Señor donde yo trabajaba tiene que vender la compañía, se va. Yo me quedo sin trabajo, me sale un trabajo ahí en un restaurante Inca Grill, que es de mariscos, comida peruana. Ahí trabajé un tiempo, de ahí una solicitud, me llaman de Quepos, Manuel Antonio, un hotel allá. Saludos a todos los de Quepos que ahora me estén escuchando también. Se llama Hotel Parador, allá en Quepos, Manuel Antonio. Y allá me fui a trabajar. Claro, yo era un muchacho que el inglés mío, que casi no tenía inglés, porque yo llegué hasta 7º de colegio, eso es lo que yo tenía, 7º de colegio. El inglés era fatal para mí. Estabas en cuarto. Lo odiaba. Sí, estabas en 3er grado en inglés. Sí. Llegaste hasta 7º, pero en 3er grado en inglés. Y entonces estaba muy mal con el inglés. Entonces yo me fui para allá con la esperanza de llegar a trabajar. Cuando llego a un hotel donde todo el mundo habla inglés y es puros gringos y puros extranjeros, y me dan la oportunidad. Entonces me dan la oportunidad
de trabajar, porque de ahí uno trabajador, ¿verdad? Le ponía bonito el trabajo, entonces me dan la oportunidad, pero mi inglés era muy malo. Entonces más de una vez llegaban gringos a hablarme y yo no sabía ni qué me estaban diciendo, ya me decía yes y yes y así me la jugaba así, sí, puro Open English estaba. Entonces ya con el tiempo fui yo poco a poco esforzándome. Yo me acuerdo que hablé con el gerente me dio la oportunidad de que me daba un día fijo los sábados, un día fijo feriado para yo venir a estudiar. Me metí al Centro Cultural Americano y ahí sí ya empecé a hablar inglés y mejoré mi inglés, ahí fui hasta un nivel más avanzado y eso me ayudó un montón. Entonces yo en el hotel, en aquellos años me ganaba más de 1 millón de colones, ganaba mucha plata, la propina era muy buena, mucho dinero. Entonces empecé poco a poco, que salíamos que a la discoteca y a bailar, y que tras de eso yo era muy bailarín. Entonces chicas por allá, tomar, y ya empecé a fumar marihuana otra vez. Ya agarré a Dios y lo hice a un lado. ¿Se te olvidó la oportunidad que Dios te había dado? Se me olvidó la oportunidad que Dios me había dado. Me conformé con lo que ya tenía y no me daba cuenta que estaba botando lo que Dios me había dado, que era el fortalecerme a mí y haber dejado. Es que qué peligroso esa posición cuando alguien deja la droga y cuando deja de consumir la maldita droga y empiezas a conseguir trabajo, y ofrece un chiquillo plástico ahí, con trabajo y sin fumar. Sí. Ahora ya te crees el rey del mambo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque yo me superé y a los otros idiotas que ahí siguen ahí confumando y vendiendo los zapatos y durmiendo en cartones. Pero yo ya no soy así, yo ya pasé esa etapa. Ahora estoy trabajando y ya tengo otra vez todo, pero sin Dios, qué peligroso. Eso es como andar con un carro sin freno. Ahí es como andar uno como en la cuerda floja y que volverse a caer y caer peor, ¿verdad? Y entonces claro, yo imagínense pasar de empezar a buscar un trabajito de pilero, ir superándome y ahora llegar a ganarme ese montón de dinero en la playa, sí, en una playa tan visitada como Manuel Antonio, ganando tanto dinero, ya hablando inglés, entonces ya las puertas se me abren, sí, más, ya digamos, ya en el trabajo ya no soy de los que llegan ahí, los pollitos, sino que ya más bien de los espueludos, ¿verdad? Sí. Que tienen mucha experiencia, y entonces empiezo a conocer más el ambiente allá. Y empiezo a meterme otra vez que en la fiesta, en tomar licor, y por allá me compré una tabla de surf para ir a surfear, los, sí, días libres alquilaba carro para irme a las playas, para ir con, sí, jugando de peligroso. Jugando de peligroso, chico, fresa, ¿verdad? Y entonces cuando yo me doy cuenta, de ahí estoy otra vez en lo mismo. Es decir, ya no había probado la cocaína ni la piedra. Igual varios compañeros de donde yo trabajaba consumían mucha cocaína y piedra, entonces me decían, ¿no quiere un poco? Y le digo, no, papá, yo ya pasé por ahí. Y ya pasé por ese lado, mientras usted iba por la leche, yo ya venía con la natilla, y yo con ese dicho, ¿verdad? Según yo, era un espueludo y ellos no sabían en lo que se estaban metiendo. Yo les decía, no se metan en eso, no es que eso es lo peor. Marihuana, va a ver que marihuanita es lo único que fumo yo, según yo. Yo mismo me engañaba y yo mismo me decía que yo ya era un experto, que yo ya había pasado por eso. Y que podías controlar la marihuana sin ningún problema. Claro, hasta que estuve a punto otra vez, me acuerdo en la discoteca, estaba muy ebrio, muy borracho, tanto todo el día andar tomando, y estuve a punto de volver a oler cocaína, y me lo pusieron y me dijeron, tome. Pero yo me sentía tan mal que necesitaba para quitarme la borrachera que me tenía, ¿verdad? Y tenía que ir a trabajar, eran las 4 de la mañana, y yo entraba a las 5 de la mañana al hotel. Sí. Tenía que ir a abrir el restaurante, servir desayuno, y estaba, pero no podía ni hablar. Entonces, y estuve por dicha no lo hice. Entonces yo ese día me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy botando mi vida otra vez. Entonces yo dije, no, tengo que parar, pero nada, buscar a Dios, ¿verdad? Es decir, yo quería hacerlo con mis propias fuerzas, el decir, yo ya estoy curado, ya estoy bien, tengo que parar, tengo que dejar de andar para arriba y para abajo, que novias y que esto y que lo otro. No, yo voy a centrarme. Entonces empecé a dejar de fumar marihuana, dije, no voy a fumar más, voy a bajar de fumar cigarro, porque me fumaba 2 paquetes diarios, en aquel entonces me fumaba 2 paquetes diarios de cigarro. Entonces empecé a comprar cigarros yo para fumar menos, y ahí fue donde una me empezó a dar pelota. Que se llama Gema, que es la Gema. Yo conozco una Gema, sí, por ahí, es la hermana de este muchacho que está aquí en la palma. Mira, sí. Ok. Ajá. Un abrazo, sí, si estás escuchando ahí lo que ahora Dios está haciendo con el padre de esposo tuyo. Y entonces ella era compañera mía en el hotel, ella trabajaba en la parte de lo que es administrativo, cajas y eso. Yo era un bartender ahí, entonces ella a mí no me daba pelota porque yo era muy desordenado,
Pero cuando yo ya empiezo a tratar de controlarme, dejar la fiesta y todo, ya ella me empieza a dar pelota, empezamos a salir como amigos, y ahí poco a poco surgió la relación, ¿verdad? Noviazgo, y ya empieza uno a ilusionarse, y entonces yo decía, bueno, yo desde pequeño, pastor, siempre tuve un sueño desde pequeño, desde que estaba en la escuela, el kinder, yo siempre tuve el sueño de tener una familia, de hacer una familia, de que en esa familia hubiera un padre valiente, esforzado por sus hijos, responsable, una esposa amorosa que le diera ese amor a esos niños. Y yo siempre quise eso porque fue lo que yo nunca tuve. Sí. Yo tuve una madre valiente, esforzada, pero que no podía ser amorosa porque no tenía tiempo. Sí. Y un padre que no fue valiente porque huyó y salió corriendo y dejó todo botado. Entonces yo quería cambiar eso y siempre ese fue mi sueño. Entonces cuando yo empiezo a conocer a Gema con el tiempo y la relación con ella, yo empiezo a ver que es una muchacha que tiene muchas metas, es una muchacha que quiere la universidad, quiere un montón de cosas. Ella no pensaba mucho en familia, pensaba más en ella salir adelante, superarse, y yo pensaba en una gran esposa, ¿verdad? Entonces ahí ya como toda la mayoría de las personas que nos escuchan y la mayoría de los matrimonios en este país y en el mundo entero, nos juntamos. Empezamos como novios, nos juntamos y empezamos a hacer todas las cosas al revés sin Dios. Empezamos a formar una familia según nosotros, y lo que estábamos haciendo era deformándonos nosotros, deformando una familia que nosotros mismos íbamos a llegar a destruir. Pusieron la carreta adelante y los bueyes atrás. Y los bueyes atrás, así es. Entonces ya nos juntamos, empezamos a convivir como pareja. Ella empezó a trabajar, yo le ayudaba un poquito con la universidad, nos vinimos a vivir a San José, los dos a trabajar. Entonces de ahí decidimos tener un bebé, y gracias a Dios nos dio a Fernandito sano. Cuando como yo quería a mi hijo sano, entonces en aquellos años yo dejé de fumar cigarro y empecé a entrenar boxeo. Entonces entrenaba mucho boxeo para limpiarme mucho el cuerpo, corría mucho en las mañanas, porque yo le dije, antes de tener a Fernandito tengo que estar bien limpio, yo no quiero que él salga con ningún problema. Entonces Fernandito nació sano, gracias a Dios, y empezamos ahí a creer que íbamos a ser padres, ¿verdad? A la fuerza, como dice uno. Entonces yo trabajaba, llevaba la plata a la casa, pero a mí nadie me moleste. Ella trabajaba también y tuvo que dejar la universidad por Fernandito, porque nació Fernandito, y la responsabilidad era ella cambia pañales, ella cocina, ella limpia, ella hace todo, porque yo trabajo y yo soy el hombre, yo llego a la casa. Y entonces mi esposa que no te molesten y que no me molesten, televisión tranquilo, los partidos tranquilos, por supuesto. Y los días que quería salir con mis amigos, me iba a tomar guaro con mis amigos. Para eso trabajabas, con todo derecho, claro, así es. Que sí, entonces sigue bien, así vas bien, sigue. Y ahí va poco a poco cansando más a mi mujer, porque no era mi esposa, en ese entonces era mi mujer, no era mi esposa todavía. Compramos la casa, sacamos la hipoteca. Entonces yo dije, bueno, ya ahora con la casa ya ella está más tranquila, ya no me molesta más, y yo sigo haciendo lo que me da la gana. Claro. Sigo pagando la hipoteca, pago los recibos, todo, y usted cumples tú con la plata y no dice nada. Y ahí fue donde ya de las peores decisiones que uno toma, ¿verdad? Mi esposa ya no aguantaba más, ya no soportaba más, en el que yo no cambiaba, en que yo no la dejaba ni hablar, porque si ella hablaba yo le levantaba la mano. Entonces si mi hijo yo llegaba, entonces yo era un agresor en potencia. O sea, lo que no querías repetir, lo estabas haciendo. Y lo que tanto criticabas a tu papá, estabas peor que él. Estaba peor que él. Usted sabe que esa es la típica. ¿Cuántos jóvenes que ahorita nos están escuchando critican a su papá y a su mamá porque se divorciaron, porque se juntaron, porque esto o el otro? Y póngale la firma que van a terminar igualitos. Sin Dios van a repetir el mismo patrón de conducta, la misma estupidez, sí. Todito lo van a hacer igual, y peor todavía. Sí, íbamos por el mismo camino. Entonces ahí fue cuando ya mi esposa se fue a vivir a Quepos, se fue y se fue donde la mamá me dejó, sí. Y entonces yo me fui detrás de ella, dejé la casa botada, me fui detrás de ella, renuncié a mi trabajo donde estoy ahora, que es el Hotel Granadoro, que es donde trabajo actualmente. Un saludo a todos los de el hotel, que también ojalá que me estén escuchando. Porque le dijiste que ibas a dar tu testimonio. Sí, claro, a todo el mundo, a todo el mundo le dije, claro, okay, que sí. Está bien. Sí. Y entonces ahí renuncié, un buen trabajo, yo ya tenía un puesto de jefe por la experiencia que ya tenía y todo. Entonces ahí ya tenía el puesto de jefe de restaurante, dejé todo eso botado, me fui detrás de mi esposa y mi hijo,
y aunque yo los maltrataba... Pero no era tu esposa todavía. Bueno, no era mi esposa, no, sí, todavía. Entonces habla era bien. mi mujer, sí, disculpe, pastor. Y entonces me fui detrás de ellos. Y no era ni tu mujer, la madre de tus hijos. La madre de mis hijos, okay, sí. Vamos ¿cómo se llama? Afinando. Afinando, sí. Ok, y entonces, ¿qué pasó con la madre de tus hijos? Se fue para Quepos, yo me fui detrás, y intentamos allá empezar otra vez de nuevo. Y empezaron los problemas, ya los problemas con mis cuñados, con mi suegra. ¿Por qué? Porque ellos, lógico, ellos son su familia, ellos tienen que protegerla. Cuando ella estaba aquí, eran mi mamá, mis hermanas, entonces ellos me protegen a mí, y ese era el terrible error que comete todo el mundo, ir a meterse en la casa de los padres. Porque la Biblia muy bien lo dice, nosotros tenemos que dejar a padre y a madre y ser una sola carne y separarnos. Separarnos de la familia, pero primero tiene que casarse uno. Entonces imagínense, todo lo estábamos haciendo al revés de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y así va a ser el fruto de lo que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos discutiendo, peleando, problemas, hasta que terminamos separándonos. Allá en Quepos. Okay. Yo me fui a vivir solo en un apartamento, ella siguió con el chiquito, y con la familia de ella. Entonces yo salí del trabajo y me iba a seguir, otra vez empecé a fumar marihuana, otra vez el desastre, empecé a salir a bailar, para arriba y para abajo. Entonces ella también. O sea, eras una bestia reincidente. Reincidente, ya me iban a dar carnet por reincidente. Sí. Y entonces iba a las discotecas y me la topaba a ella también haciendo lo mismo, no consumiendo drogas, porque mi esposa nunca anduvo en eso, pero sí, digamos, en la calle controlando para ver, iba viendo a ver si podía encontrar a Fernandito. Y ahí entonces mientras ella andaba controlándome o andaba haciendo lo de ella y yo andaba haciendo lo mío, mi hijo solito en la casa con mi suegra o con el que estuviera cuidándolo, y nosotros como siempre, ¿verdad? Como somos así el ser humano, destruyéndonos y destruyendo a los demás, a los terceros también. Y ahí poco a poco pasaron los meses y donde yo vi que la oportunidad, hasta ese momento me di cuenta de que Dios me había dado una oportunidad de mi vida, desde hace tiempo, desde que yo me fui desde San José y había dejado las drogas. Dios me había dado una oportunidad, ya había yo conocido una buena muchacha, ya me había dado un hijo sano, y yo todo lo estaba botando. Y seguías. Lo estaba botando. Salud. Podemos seguir. Y entonces ahí fue donde yo llegué, y después de que vi que todo lo estaba ya perdiendo y ya no había otra oportunidad, volví a ver que mi hijo tenía 1 año, y me recordé que cuando yo tenía 1 año mi papá se fue de la casa, dejó a mi mamá y destruyó todo ese hogar. Entonces yo vi que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, o peor aún, ¿verdad? Y mi hijo de 1 añito exactamente, Fernandito tenía 1 año y unos meses, estaba viviendo lo que el papá nunca quiso que viviera, pero yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Ahí fue donde yo hablé con mi esposa, que no era mi esposa todavía, y le pedí que me diera una oportunidad, que yo iba a hacer lo que fuera, lo imposible, para que lo de nosotros funcionara, y para poder organizarnos y para poder salir adelante. Ahí fue donde ya decidimos regresarnos, dejamos Quepos botado, dejamos todo botado, nos fuimos a vivir a nuestra casa, que ya la habíamos comprado y la estábamos pagando, y ahí estaba solita la casa. Nos vinimos a vivir a nuestra casa a Cartago, empezamos ahí los dos a trabajar. Entonces yo ya no salía a tomar ni nada de eso, pero seguía los problemas. Entonces empezamos a hacer el curso de la iglesia católica, que le dicen a uno que es un curso ahí larguísimo para casarse. Hicimos el curso, nos casamos por la iglesia para estar bien con Dios, pero las cosas seguían igual o peor, cada vez era peor, y los celos de ella eran insoportables, mi mala crianza. Yo era un... ¿Y por qué era celoso de ella? ¿Tú crees que eran celos enfermizos o reales? De los dos. ¿De los dos? Porque yo le había dado motivos. O sea, por los reales la enfermaste. Claro, la enfermé. Bueno, sí. Y ya después que yo no le daba motivos, ya ella quedó enferma por culpa mía. Entonces, todo eso era todo ese problema, ¿verdad? Y mi orgullo no me permitía pedirle perdón a ella nunca. Entonces, cuando empezábamos un pleito, una discusión, ninguno tenía la culpa. Sí. Ella tenía la culpa para mí, y para ella yo era el culpable. Entonces al final nos agarrábamos, nos gritábamos, y Fernandito lloraba nada más donde nos veía, donde nosotros nos gritábamos. Qué triste, todo eso. Y todo eso lo tuvo que pasar mi hijo por la mala cabeza de uno. Entonces ahí fue donde se casaron en la católica. En la católica, sí. Nos casamos en la católica. Siguieron las cosas peor todavía y peor. Entonces mi esposa empezó a buscar
dónde congregarse, porque ya ni a la iglesia católica íbamos. Entonces ella empezó a ir a iglesias evangélicas, a amigas que la recomendaban, amigas, compañeras, y yo empecé a acompañar. Yo la acompañé como 2 veces. Sin embargo, esas 2 veces que la acompañé en unas iglesias ahí, que mejor ni digo los nombres porque hasta me da cólera, fui, y esas veces donde yo veía cómo manipulaban a la gente y hablaban solo de plata y hablaban de todo lo que es, y empezaban a pasar los sobres y que de aquí y de allá. Entonces yo le dije a mi esposa, usted siga yendo a esas iglesias si usted quiere, pero yo soy católico y yo ahí no vuelvo a entrar nunca más, porque ahí le roban la plata a uno, ahí es perder el tiempo. Y tú eres católico. Y yo soy católico. Así y es. Católico me moriré. Sí. Y entonces mi esposa, yo la dejaba en la iglesia y me iba para una iglesia católica ahí, la que hubiera cerca, porque para mí todas eran iguales, entonces yo me metía a cualquiera. Y entonces hasta que, bueno, una vez estaba escuchando un programa en esta emisora cuando se llamaba Beats 106. Beats 106. Sí, ahora se llama Radio Urbano. Y estaba escuchando un especial de Roots esa noche, y estaba yo ahí inyectado, como dice uno, conectado, escuchando la emisora, y después empezó el programa Sinceridad y escuché al pastor Tibor Mesaros. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2012. Eso fue como a principios del 2012, enero, febrero. Empecé yo a escuchar el programa. Y me empezó a gustar mucho la forma que usted, pastor, predicaba, que predica, porque siempre ha sido igual, no ha cambiado, y como a la hora que predicaba no era como en las otras emisoras cristianas que hay en este país, que solo te hablan de hermanito, amado, mire que ese es el número de cuenta, vea que aquí, que la prosperidad, que vamos a orar, y la unción, y todo ese montón de basura que hablan en esas emisoras. Yo donde vi la prédica como usted hablaba, para mí eso fue algo que me empezó a confrontar, y lo vi muy real. Vi que en ningún momento trató de manipular a nadie por la radio, ni estar pidiendo ese montón de plata, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde me empezó a gustar, empecé a escucharlo varios domingos, pero yo, por mi orgullo, no quería decirle a mi esposa que yo estaba escuchando un pastor evangélico, porque como un católico como yo, le iba a decir a mi esposa, y le iba a dar el brazo a torcer y decirle a mi esposa, bueno, está bien, estoy escuchando a un pastor evangélico, porque ella se había hecho evangélica. Entonces yo no le podía dar la razón. Claro. Y ahí lo escuché unos meses, hasta que un día me decidí y le dije a mi esposa, amor, escuchemos esto, le va a gustar. Y entonces lo escuché con mi esposa, y como son las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres nos superan a los hombres un montón de cosas. Hacen muchas cosas a la vez. Y mientras ella escuchaba al pastor la prédica, apuntaba el número de teléfono, apuntaba el nombre, apuntaba la dirección de la iglesia, ya ella tenía toda la información. Y tú en 6 meses no sabías cómo se llamaba. Ni sabía cómo se llamaba el pastor. Nada más me gustaba escucharlo, ¿verdad? Sí. Pero ella en un día, el mismo día ya lo estábamos llamando, ella lo llamó. Yo venía manejando en el carro y ella lo llamó al pastor, ya le pedimos una cita. El miércoles, fue un miércoles, ese día nunca se me va a olvidar. Ese día venimos a conocer la iglesia de usted, y llegamos a Pavas, nosotros todos perdidos, porque yo me acuerdo que una vez fui a buscar la iglesia, y como yo era tan despistado como la mayoría de los hombres, anduve buscando la iglesia ya en Lomas, y yo decía, yo ya andaba solo un día en motocicleta, y nunca la pude encontrar. Ese día que fui con mi esposa, que ya se apuntó a la dirección, sí. Ya llegamos ahí a la iglesia, al centro de Pavas, y entonces ese día era discipulado de mujeres. Entonces mi esposa, la pastora, la llevó adentro, y yo me acuerdo que el pastor me llevó a un restaurante, ¿sí? Y el pastor me llevó por aparte y nos dijo, vamos a darnos una vuelta, y nos fuimos a un restaurante. Sí, suave, no cuentes esto porque todo el mundo va a querer que lo lleve a un restaurante ahí. Ok, sigue. Y después... Y entonces una de las cosas, porque yo sinceramente lo digo aquí abierto al poquito gente que nos está escuchando, yo ese día venía analizando todo lo que el pastor iba a hacer, porque yo decía, es un pastor, vamos a ver si me empieza a pedir plata como todos los pastores, vamos a ver qué me va a empezar a hablar. Entonces yo decía, lo primero que le voy a hablar, y el pastor está aquí, no me deja mentir, lo primero que le voy a hablar es del diezmo. Porque es algo que yo nunca he estado de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. Entonces cuando íbamos al restaurante, el pastor me dijo que si quería algo, y
yo pedí un jugo, él también, y ahí fue donde él me dijo que él quiere hablar, que le gustaría saber. Entonces yo le dije, bueno, pastor, yo soy católico y siempre voy a ser católico. A mí me gustan sus prédicas, me gusta mucho, y sinceramente yo lo que quiero hablar es de que a mí no me parece lo del diezmo. Y ahí fue donde el pastor empezó a explicarme y me dijo, bueno, primero, ¿usted tiene Biblia? No. Qué raro. ¿Sabe qué son las concordancias? Menos. Entonces ya el pastor me empezó a explicar qué eran las concordancias, que había mucho tema de lo del diezmo que yo podía investigar, y él me explicó, entonces eso me dio una tranquilidad, donde la forma en que él me lo explicó, y empezamos a hablar y hablar y hablar, y cuando llegaron los frescos, que la salonera nos puso los frescos, yo agarré, le quité el papel a la pajilla para tomar el fresco, y el pastor me agarró las manos y me dice, no, tenemos que orar, darle gracias a Dios. Entonces, en ese momento yo me sentí muy avergonzado, porque yo nunca en mi vida le había dado gracias a Dios en nada. Nunca, nunca. Yo las veces que me había sentado a la mesa, si me acordaba de lavarme las manos, iba y me lavaba las manos, pero darle gracias a Dios nunca. Y yo decía, por un fresco, ¿cómo? Darle gracias a Dios por un fresco. Claro, en ese momento me di cuenta que Dios es el creador de todo, nosotros le debemos todo a Dios, y yo en ese momento me di cuenta que yo siempre había creído que yo conocía a Dios en la maldita religiosidad en la que uno vive, pero me di cuenta ese día que yo nunca había relación con Dios, nunca había conocido al verdadero Dios de la Biblia, había desperdiciado toda mi vida. Entonces que desde ese día yo me sentía como dice el pastor, me sentía como un chiquito en pañales, me sentía pollito, y sentía que no sabía nada, es decir, que todo lo que yo había vivido no servía de nada. Entonces desde ese día empecé a meterme más en internet, buscar más material, empecé a leer la Biblia con mi esposa. Bueno, cuando nos fuimos a recoger, ella estaba muy feliz de lo que había escuchado, y empezamos a congregarnos, tal vez no tan seguido, porque nos costaba, nosotros somos de Cartago, entonces nos costaba un poco, pero íbamos ahí, hacíamos el esfuerzo. Yo venía de vez en cuando los martes, ella los miércoles, después los domingos, y ahí empezamos. Y cada vez que yo llegaba a las prédicas, casi que todas las prédicas eran para mí, porque todas me confrontaban de lo mal que yo estaba. Entonces ahí poco a poco fui apuntando, llegaba a la casa, volvía a repasar. Algo que yo nunca había hecho en mi vida era llevar una Biblia a la iglesia, y menos llevar un cuaderno y apuntar, que es algo que usted siempre nos ha enseñado. Y ahí, y lo importante que es, porque yo me he puesto a recopilar todo lo que he escrito, todo lo que he aprendido, y es increíble. Es un tesoro. Es un tesoro, exactamente. En estos 3 años de mi vida, yo vuelvo a ver atrás lo que yo viví y lo que yo soy ahora, y en estos 3 años que yo tengo de congregarme en Efesios 4:23, jamás se pueden comparar a los otros 29 años que viví atrás, que eran pura basura. Entonces, todo lo que he aprendido en esos 3 años ha sido increíble, es lo que ha cambiado mi vida. ¿Y en lo personal qué has hecho? En lo personal, ¿Tomaste los estudios? ¿Cómo está el asunto? Ahí en lo personal, una de las prédicas que el pastor, que me llegaron mucho de usted, pastor, fue cuando usted nos decía, vean, muchachos, no pueden perder más el tiempo, y a mí siempre eso se me queda grabado, porque yo había perdido tantos años. Entonces ya no pueden perder, hay mucho material en internet, métanse a llevar un idioma, a estudiar, o tienen que hacer algo. Ustedes dejen la simpleza. Dejen la simpleza, sí. Ustedes cierran los ojos, abren los ojos, y ya se fueron 5 años. Vuelven a cerrar los ojos, abren los ojos, y fueron 5 años más. Y yo decía, puña, a mí se me han ido 29 años en eso. Cierro y abro los ojos, y se me ha ido la vida. Entonces ahí fue donde yo me puse a estudiar, me puse a sacar el colegio, porque yo lo que tenía era séptimo, y empecé a estudiar. Me puse a sacar un idioma, saqué portugués, ya tenía inglés, lo reforcé un poquito, saqué portugués, ahora hablo portugués también, y ahí fui. Entonces con mi esposa, que me apoyó tanto, yo decía, bueno, voy a sacar el 9º para sacar un técnico, y con ese técnico defendernos un poco más, tal vez el día de mañana en una mejor posición, o ahí mismo en el trabajo. Cuando saqué el 9º, mi esposa me dijo, no, ya que estamos ahí, mi mamá también me decía, ya que está ahí, fresquito, siga, ¿por qué no saca el bachillerato? No, es que vea, yo voy a sacar un técnico así. Entonces ahí yo empecé a pedirle al Señor que me dirigiera por donde tenía que ir,
Y bueno, hoy les puedo decir que ya terminé el bachillerato, estoy en la universidad, sí, gracias a Dios. Eso. De manera. Entonces, terminaste tu bachiller, hablas un poco de inglés, un poco de portugués, sí. Y casi nada de español. Y bueno, sí, un poquillo pachuco. Español todavía estoy en eso. No, pachuco ya se te olvidó, ya, eso ya no cuenta ya. Sí, qué bien. Y entonces ahora estoy ahí en la universidad llevando administración de empresas turísticas y seguir para adelante hasta donde Dios lo permita. Yo le digo a todos esos muchachos que nos están escuchando ahorita que tal vez ahorita están metidos en las drogas o ahorita no tienen trabajo o están dando su primer paso con la marihuana. Con la marihuana o con el cigarro, incluso que el cigarro es tan destructivo, el alcohol, y piensan que tal vez eso lo pueden llegar a controlar. Eso no se controla, eso totalmente lo llega a destruir, lo llega a controlar aún, uno nunca lo va a llegar a controlar. Eso es una mentira del diablo que para atrapar a la gente, como ahora este juego de Charlie, que está muy de moda, que es son mentiras del diablo para atrapar a los jóvenes, atrapar a los niños, y son de las formas que el diablo utiliza para poder destruir a la humanidad, que eso es lo que él quiere. Entonces, cuando uno habla y dice diablo, la gente que todavía no tiene ningún sobrenatural cree que uno es un idiota pandereta y que usa ese vocabulario religioso y que el diablo no, quizás al diablo lo relacionan con Cantinflas cuando bajó al infierno y está pegando brincos ahí con el diablo con un rabo rojo y unos cachos y ¿verdad? Olvídese, el diablo es más real que... Sí, igual... Más real que esto. Y si tú abres esa puerta o cualquiera y empiezan a pisar esos terrenos, tarde o temprano los va a destruir. Eso no hay quite. Igual, pastor, yo algo que siempre pensé antes, que no conocía de la palabra del Señor, yo siempre pensé que el diablo tenía un poder y que iba a estar en todos lados, y yo ahora, ya conociendo más del Señor, yo me doy cuenta que el único que puede estar en todos lados y en todo momento es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios es el único omnipresente y omnisciente, sí. Exacto. Y ahora yo me doy cuenta que el diablo, lógico, no tiene ese poder, no puede estar en todos lados, entonces él usa todas esas estrategias, las drogas, la prostitución, y los demonios que sí hay en todos lados, que hay por todo lado, para destruirnos. Pero igualmente la lucha a todos los que nos están oyendo, la lucha aquí es contra el viejo hombre, con ese viejo hombre que siempre me estuvo destruyendo, el que siempre estuvo ahí tratando de salir con las adicciones, con mi orgullo, que el que siempre estuvo pisoteándome, el que siempre me estuvo destruyendo. Ese es el verdadero enemigo que tenemos que destruir. Entonces, todos esos muchachos que están ahí, o todos esos adultos, porque yo he conocido gente en esto que he vivido, he conocido gente, doctores, abogados, hasta diputados, atrapados que viejos han empezado a consumir droga, crack y heroína, y han perdido todo. Entonces, esto no es jugando, no pueden jugar con eso. Un consejo final para los muchachos metidos o que son candidatos a arruinar su vida con los vicios. Bueno, un consejo que yo les puedo dar, porque más de uno les va a decir que busque psicólogo, que se meta a un centro, que lugares CREA, de todos estos lugares que son hechos para ayudar a este tipo de personas. Yo lo que les puedo decir es que sin Dios no van a poder hacer nada en la vida, y lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de verdad, de corazón, arrepentirse, pedirle perdón a Dios por esta vida que han destruido, por esta vida que han botado en la basura, arrepentirse de todo corazón y cambiar de vida, no tratar de arreglar el problema, no tratar de buscar un trabajo, no tratar de pedirle perdón a la mamá o a la novia, no, tienen que totalmente de vida, estilo de vida, y empezar a caminar con Dios en santidad, porque si no lo hacen así, si nada más quieren que Dios los ayude, pero quieren seguir ahí fumándose el purito, viendo pornografía o haciendo las tonteras y las cosas que hacen, van a volver a caer y van a caer cuestión peor. de tiempo. Sí, así es. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Y ahí donde usted está, muchachos, jóvenes, este espacio es para ustedes, animarlos y advertirles de que no abran esas puertas. Si usted no destruye la llave que pueda abrirle la puerta de los vicios, llámese cigarros, llámese maldito licor, como se llame,
y de ahí en adelante el primer peldaño va a ser la marihuana, después viene la coca y de ahí para adelante siguen. Para llegar a un punto donde te vas a tirar sin paracaídas. Y cuando te estrelles, si todavía tienes una oportunidad, Fernando recibió 2 oportunidades y en la segunda la pudo aprovechar. Yo no sé cuántas oportunidades va a recibir usted, ni entiendo por qué a Fernando le dio Dios 2 oportunidades cuando hay muchos que nunca tuvieron la segunda oportunidad. Quizás tuvieron una, la desaprovecharon y después les alcanzó la muerte. ¿Y por qué a Fernando tuvo 2 o por qué hay otros que tienen 3 o 4 oportunidades? Yo no sé. ¿Por qué yo no estoy en una cárcel o muerto? No sé. Pero lo que sí sé es de que no es tiempo de rendirse, muchachos, jóvenes, inclusive los adultos que están metidos o piensan meterse en las drogas o en lo que sea. No es tiempo de rendirse, pero solos, les tengo una noticia, nunca van a salir. Ustedes pueden dejar de consumir, pero temporalmente y tarde o temprano van a volver a lo mismo. Y si inclusive si están solamente con el maldito licor y son alcohólicos, los Anónimos, que es una organización que ayuda mucho a la gente a dejar de tomar, pero si usted no nace de nuevo y deja de tomar, usted va a ser un alcohólico anónimo en los infiernos, porque tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios no es suficiente dejar de consumir o dejar de tomar licor. Entonces, qué bueno por aquellos que han dejado de tomar licor en Alcohólicos Anónimos, pero no es suficiente para la salvación. Entiéndalo, tienes que nacer de nuevo. Qué bueno para aquellos que han dejado la maldita droga en hogares CREA y en cualquiera de esas instituciones o organismos. Pero una cosa es dejar de consumir y otra cosa es caminar en santidad. Pero para caminar en santidad tienes que recibir al Espíritu de Dios, y para recibir el Espíritu de Dios tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Eso no se lo enseñan en todos lados. Pero entienda usted hoy, no me importa el que no está escuchando, me importa el que está escuchando y que pueda entender cuál es la salida de su problema. Hay un problema temporal aquí, que si no lo arreglas y entras allá a la eternidad con ese problema, vas a llegar a una eternidad donde Dios no está. El problema de la eternidad se arregla aquí en lo temporal. Así que aprovecha ahí donde estás, esta oportunidad que Dios te está dando, y dile: Dios, he escuchado el testimonio de Fernando y no quiero llegar a vivir lo que él ha vivido, Señor. No quiero llegar a los cartones. Yo estoy empezando con los vicios, con los cigarros, con la marihuana, con el licor. Pero hoy, este tiempo, este espacio ha sido para mí. Voy a hacer un alto en mi camino. Voy a destruir estos vicios antes que los vicios me destruyan a mí. Y hoy entendí que solo no voy a poder. Y si usted ya está en el fango, usted ya está durmiendo en los caños y ni entiendes cómo es posible que estés escuchando este espacio, aproveche esta oportunidad también. Y en ambos casos, y en todos los que estén escuchando, que usted esté caminando sin Dios, dígale ahí donde está: Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito una vida nueva, porque esta vida no vale la pena vivirla, Señor. Pero el suicidio no va a ser la salida, va a ser el nuevo nacimiento. El suicidio no es una opción. La opción del ser humano, de la humanidad, está en su nuevo nacimiento, no en un suicidio. El suicidio te lleva a una eternidad sin Dios, el nuevo nacimiento te lleva a una eternidad con Dios. He aquí que delante suyo está el bien y la vida, el mal y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja usted. Y para aquellos que quieran rechazar la maldición, el mal y la muerte, aproveche y abrácese de la oportunidad de el bien, la vida y la bendición que Dios te ofrece. Y ahí donde está, dígale: Dios, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a ellos en esta hora y clamo por su sangre preciosa para que me limpie de todos ellos, y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí, Señor, una nueva criatura. Dígale: Dios, perdóneme, me arrepiento, Señor, de haber abierto esas puertas, de llevar esta vida loca y desenfrenada. Señor, esa oportunidad, una nueva oportunidad, me quiero abrazar a ella, Señor, pero esta será en ti y contigo, Señor. Ya no en mis fuerzas, sino en las suyas, Señor. Necesito, para salvar mi alma, salvar mi vida, mi familia. Y si ya votó su familia, salve el alma.
o se muera sin Dios. Y dígale, Señor, entra en mí y haga de mí una nueva criatura. Y de hoy en adelante lo voy a buscar a través de su palabra para conocerle, servirle y adorarle. Gracias, Señor, por esta oportunidad. La voy a aprovechar, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Si en algo le podemos ayudar, 8842-2408 es el teléfono donde usted nos puede encontrar. Repito, 8842-2408. Vamos a estar dándolo. Ahora que regresemos, vamos a ir a hacer un pequeño break ahí, tomarnos un cafecito. Regresamos dentro de unos 15 minutos porque vamos a seguir hasta las 11 de la noche. Este programa dura de 7 a 11, la primera hora es de un mensaje, en este caso el testimonio de nuestro hermano Fernando, y después vamos a abrir los micrófonos cuando regresemos para que todos ustedes puedan hacer sus aportes, puedan hacer sus consultas. Fernando va a estar por aquí todavía, así que van a poder conversar con él, y en lo que podamos servirle, usted tiene que salirse ya de la internet o de dejar de escuchar la radio. La iglesia que pastoreamos es la iglesia de Efesios 4:23. Estamos ubicados en el costado norte de la plaza de fútbol, allá en Pavas Centro, en el antiguo Cine Pavas. El bus de zona 2 lo deja en la puerta de la iglesia, y nos puede buscar a través de nuestra web, www.efesios423.com. Así que estamos ahí para servirles. 8842-2408. Soy el pastor Tibor Mesaros, todo el grupo lindo aquí del programa Sinceridad. Fernando, muchas gracias. Palabras finales. Gracias a usted, pastor, y gracias a todos los que están aquí dándome la oportunidad, y como dice usted, pastor, solo con Dios podemos salir adelante. Así sin Él nada podemos hacer. Apartado de mí nada puede hacer, es una ley, así que no trate de echarse un pulso con el Señor. Apartado de Dios, ni usted ni yo, nadie puede hacer nada. Gemita, un abrazo, bendiciones. Y Gema dije, no Germán. Sí, es que está dormido Germán, entonces escuchó algo con G y pensó, no, yo estoy hablando a Gemita. Gemita, un abrazo, muchos cariños, para nosotros también ha sido una bendición conocerlos, a usted y a su familia. Y ahora dentro de un ratito ya le mandamos, ahí está su hermano Giovanni. Venga Giovanni, para que salude ahí a su hermana. Aquí está Giovanni también, para que pueda saludarle. Muy buenas noches, hermanos de Efesios 4:23. Un saludo para mi hermana, a los bebés que están durmiendo, me imagino. Ajá. Y a mi madre que hoy salió para Nicaragua, y aprovechar este momento para saludar también a las madres nicaragüenses. Eso sí es cierto. Okay. Todos hermanos allá en Cartago también que nos escuchan. Sí, los de la iglesia. Ahora sí, Germán Torres, pastor. Mucho gusto en verlo. Ahora sí. Bien. Nos vemos dentro de un ratito, ¿sí? Vamos por un cafecito y ya regresamos. Está usted en su programa Sinceridad, aquí en los 105.9 en su radio, Radio Urbano. Está escuchando Sinceridad.